Buenas tardes, maestra. Les vengo a presentar mi línea en tiempo sobre las épocas literarias. Empecemos con el inicio. La primera época fue la época antigua, que abarcó el año 5 a.C. hasta la caída del Imperio Romano después de Cristo. No se desarrolló de igual manera en todo el mundo, ya que carecía de escritura y el modo que se transmitía era de manera oral. Algunas obras representativas fue el Libro de los Muertos, la Ilíada y la Odisea. Algunas características es que trataban de dar respuesta al origen del universo, al ser humano y al mundo en general. Abarcaba temas religiosos y sobrenaturales. Civilizaciones que aportaron la época antigua fueron los chinos, griegos, hebreos y egipcios. La literatura antigua griega constituía de poesía, drama. Sus autores fueron Esquilo, Sófocles, Aristófanes, Homero, Esopo y Hesiodo. La literatura antigua china desarrollaba la prosa y las poesías. Sus autores fueron Confucio, Modi, Lao Tse y Sun Tzu. La literatura antigua hebrea trataba de temas principalmente religiosos. Sus obras fueron el Tanaj, el Talmud y la Biblia. La literatura egipcia abordó temas religiosos también, que sus obras fueron los himnos de los dioses y textos mitológicos. Las obras de esta época antigua fue las instrucciones de un Tautep, papiro de Lahum, y disputa entre un hombre y su bar. La segunda época fue la época medieval, abarcó del año 5 después de Cristo hasta el año 15 después de Cristo. Fue la época más larga de la literatura. Y consistía de tres momentos culturales: la Alta Edad Media, por las invasiones bárbaras y los feudos; la Plena Edad Media, por la caballería cortesana; Baja Edad Media, momento de la burguesía ciudadana. En este transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica unificó el mundo occidental y la religión jugó un papel sumamente importante. Algunas características fue la visión teocéntrica, que la vida del hombre giraba en torno a Dios. En la filosofía buscaba reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita fue el latín. Algunas obras representativas fue el libro del Buen Amor de Juan Ruiz, Francisco Petrarca, El Cancionero; el Decameron de Giovanni Boccaccio. La temática de esta época fue la moral, ética y didáctica. En la literaria se desarrollaron la dramática y la lírica y la narrativa. Obras anónimas fue como el Romancero, Cantar de Mío Cid y el Cantar de Roldán, entre otras muchas. La tercera época fue la época moderna, abarcó el año 15 después de Cristo hasta el año 18. Esta época predomina mucho el pensamiento racionalista, ya que se buscaba el porqué de las cosas. Ya no solo se decía esto, sino que ahora se decía el porqué, y la causa, como se dice, causa, motivo y razón. En este periodo se produjeron acontecimientos de gran relevancia histórica, como la cultural y social, tales como el humanismo, la ilustración y la enciclopedia. El humanismo fue un movimiento filosófico
con el Renacimiento. La Ilustración, movimiento cultural y político. La enciclopedia tenía como tema principal el reclutar a las personas más brillantes de esa época. Suceso relevante de esa época fue el descubrimiento de América, la utilización de la bruja y la pólvora, la más importante, la imprenta. Surgimiento de tres importantes movimientos fue el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. La tercera época fue la vanguardista, abarcó de los inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, por así decir, fue hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue un grupo de escuelas artísticas que rompen con lo tradicional. Aquí, en esta época, ya se hablaba sobre el arte y sobre la expresión artística libre. También se le conoce como movimiento que critica al capitalismo. Algunas técnicas literarias del siglo XX fue la poesía, que se rompe sobre la métrica y la rima y le da importancia a la tipografía. La narrativa, se crean técnicas que nutren a la literatura del siglo. El monólogo interior, narradores múltiples y el tiempo no lineal. Escuelas vanguardistas fueron como el existencialismo, expresionismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, ultraísmo y impresionismo. Algunas representaciones de esta época fue el Marcel Proust, Albert Camus, Máximo Gorki, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre. La época contemporánea. Esta es la última de todas las épocas y abarca el año 1945 hasta la actualidad. Es decir, esto sigue hasta nuestros días. Se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las costumbres. Como veíamos aquí, todo esto que se originaba, ahora ya aquí ya es más fuerte el asunto. Andan aquí, mínimo, creo que se tomaban algunas cosas de estas épocas, pero aquí ya, ahora sí ya es una expresión sumamente libre a la cuestión de expresiones literarias. Géneros literarios fue como la narrativa, lírica, dramática. Tema de la literatura contemporánea fue la desigualdad, el control de las personas en la sociedad, política, guerra y conflicto. Características, las 5 más importantes que yo catalogué fue el tiempo de la narración ya no es lineal. La experimentación y ruptura de la tradicional. La voz narrativa ya no es una sola. Está condimentada por la realidad. Mercantilización de la literatura. Esta última lo podemos ver mucho. Ahora ya no se utiliza como un arte o como una forma de expresión, sino que ya lo convirtieron en un comercio. Ahora traen la literatura como forma de dinero, la literatura lo usan como forma de traer dinero. Algunos autores de esta época contemporánea fue George Orwell, Albert Camus, Camilo José Cela, Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda. En fin, todo esto que acabamos de ver son las 5 épocas literarias
desde el principio hasta el fin y seguirá viendo, pero aún no sabemos cuándo empezará la nueva época literaria, pero con esto concluyo con la época contemporánea. Y no me queda más que decir, gracias.